Amén. 7 aspectos importantes de la viudez. Y esta mañana quiero invitarte a que abramos las Sagradas Escrituras en Lucas capítulo 7. Vamos a abrir la escritura, Lucas 7, verso 11 al 17. Lucas 7, desde el verso 11, 7 al 11. 7:11 hasta el 17. Y no sé si tú hayas oído hablar acerca de la viuda de Naín. Y Dios obró en la viuda y vamos a ver cuál fue el milagro que sucedió allí. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Nuevamente Lucas 7, verso 11 al 17. Dice así las Sagradas Escrituras. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Verso 13 dice: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Verso 14: y acercándose tocó el féretro. El Señor tocó el féretro. Tremendo, me impacta eso. Me imagino el Señor, supongamos que es esto, ¿cierto? Toca el féretro. Imagínese usted al Señor tocando imagínese usted la escena. Y verso 14 sigue diciendo: y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Qué tremendo, ¿verdad? Y todos se llenaron de susto. Uno diría: qué alegría, el muerto resucitó. Pero da susto, ¿cierto? Porque después de verlo tieso y sin vida, luego vuelto a la vida, siempre dio susto. Y dice: todos tuvieron miedo, pero glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Incline su rostro esta mañana y digámosle al Señor, repita conmigo por favor la siguiente oración. Señor Jesús, en esta mañana abro mi mente, abro mi corazón. Enséñame la escritura, revélame esta palabra, enséñame. Quiero conocer los tesoros de la escritura. Gracias por lo que hay aquí en este pasaje de esta viuda.
Hermanos, dígalo, gracias por lo que hay aquí en este pasaje. Yo quiero descubrirlo, yo quiero conocerlo. En el nombre de Jesús, te doy gracias. A ver todos, te doy gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y esta mañana, como les decía, quiero compartir con ustedes el tema 7 aspectos de la viudez. Y hay un primer aspecto que nosotros podemos ver acá, y es la situación que esta mujer de la región de Naín experimentó. Tuvo su esposo y su esposo falleció. Había fallecido. Tenía solo un hijo, pero resulta que también el hijo se le muere. Y mis amados hermanos, si perder un hijo para una madre es doloroso, pero luego vemos que antes había perdido a su pareja, había perdido a su esposo. Tuvo 2 pérdidas que para una mujer son demasiado importantes, sobre todo cuando hubo un matrimonio en la bendición de Dios, un matrimonio feliz, un matrimonio exitoso, donde hubo un matrimonio que fue proyectado en el cielo. Y una de las cosas que desde el aspecto y desde el punto de vista psicológico, en las etapas que vive el ser humano, la etapa de quedar viuda o quedar viudo es estresante. Es considerada por los psicólogos de las etapas estresantes para quien lo vive. Y vemos este caso de esta mujer que lleva a su hijo a enterrar. Pero vemos una comunidad que la acompaña. Ella no estaba solita. Sus vecinos, sus amigos se solidarizaron con ella. Y el Señor entra a la puerta de la ciudad. Esto fue cerca a la puerta de la ciudad. Y el Señor, que conoce todas las cosas, la observa y se compadece de ella. Y el Señor, movido en su dolor de hijo, de entender y comprender el dolor de una madre, el Señor le dice: no llores. Y el Señor se acerca a este muchacho, lo toca y lo resucita. Qué impresionante, qué impresionante. Y mis amados hermanos, el milagro es algo tan relevante aquí, pero hoy quiero enfocarme en los aspectos con los que tiene que lidiar la persona que entra a la viudez. Yo solamente llevo unos pocos meses de estar experimentando esta etapa. Y no solamente es la etapa, no es solamente poder experimentar lo estresante que puede ser, sino que también el segundo aspecto es que trae nuevos retos, trae nuevos desafíos,
la viudez. Y uno se siente tan desafiado, tan retado, que al mismo tiempo del mismo impacto que se vive, uno tiende a desequilibrarse. Y a desequilibrarse en Dios tremendo. Y depende cada persona, el plan de vida que la persona tiene a futuro, que haya hecho desde su juventud. Pero todo se le mueve a uno. Es como un terremoto, como algo que se le mueve el piso de una manera impresionante. Y a mí me ha afectado en muchas áreas, en especial el tema. Nosotros en la familia, por el lado de mi familia, la familia de mi papá, siempre tenemos un problema de mala memoria. Y ahora sí que peor. Dios de la gloria. Este impacto y este suceso de la pérdida de mi esposo aumentó de una manera loca esa falta de memoria en mí. Es impresionante, me toca estar anotando todo, pero es que es una cosa. Y yo también experimenté muchas cosas que son las reacciones del cuerpo ante semejante impacto. Porque como ya vimos la primera, un aspecto de sufrir la pérdida del ser querido es estresante. Para mí fue, y sí lo comprobé, realmente estresa. No solamente los niveles de dolor tan impresionantes que se sienten, sino lo estresante que también es. Pero al mismo tiempo trae tremendos retos. Y yo me he visto retada de una forma impresionante, sobre todo ante la iglesia, ante el ministerio, ante la proyección de este lugar, ante la responsabilidad tan sumamente grande que reposa sobre las espaldas de quien asume un reto de estos, donde hay tantos compromisos, donde tienes que estar viendo por tu dolor, pero estás viendo y no puedes descuidar la congregación, y es un desafío titánico. Pero al mismo tiempo, la viudez también es, mis amados hermanos, un tiempo en que me ha permitido ver el Señor que las mujeres parece que podemos salir con más facilidad, si se puede decir la palabra facilidad, y superar este reto tan grande. Parece que a la tasa de estadísticas, las mujeres pueden superar más la pérdida de su esposo que no los esposos la pérdida de las esposas. Y esto se debe a que nosotras las mujeres tenemos varias cosas a nuestro favor. Tenemos la capacidad de sacar, de ser, ¿cómo se llama?, más operativas en las diferentes facetas de casa, trabajo, sociedad, iglesia. Y parece ser que nuestro abanico es de posibilidades para actuar y movernos nos ha permitido y nos ha ayudado de tal forma
que cuando llegan estos retos y estos desafíos, como le pasó a la viuda de Naín, perder su esposo primero y después perder su hijo y alcanzar a vivir la pérdida de su hijo, luego que el Señor se lo devuelve, pero ella alcanzó a sentir alcanzó a sentir la viudez y algo que no tiene nombre. ¿Cómo se le llama a una madre cuando pierde su hijo? Cuando pierde el esposo se llama viudez. Cuando los hijos pierden a sus papás se llama huérfanos. Pero ¿cómo se llama cuando una madre solita pierde también a su único hijo? Entonces, muy estresante, muy retante y muy desafiante realmente. Les decía que las mujeres estadísticamente se ha comprobado que pueden manejar mejor la viudez. En los hombres y en las etapas ya de adulto mayor hay altos riesgo de mortalidad porque se entra en pena moral y lo hemos visto como el cónyuge dura poquito tiempo después de que se ha muerto su pareja porque no soporta la vida sin esa persona. Por eso bien dice así la palabra que cuando dos personas se unen, cuando se casan, se unen, se vuelve una sola. Una sola. Y es tan duro y tan desafiante aprender a vivir sin esa persona. Y por eso se vuelve también un poco hasta estresante. Y esto nos puede servir para poder entender un poco. Y el día en que de pronto tú tengas tu mamá o tu papá que pierde, que tengas que afrontar esta situación, tengas comprensión. Como dicen por ahí, amor, comprensión y ternura, porque causa estrés, causa impotencia, causa soledad y muchos sentimientos más. Aprender a estar solo. Esta viuda de Naín pierde su hijo, no sé, no nos menciona la Biblia cuántos días de muerto llevaba el muchacho, pero sin duda alguna que ella pudo experimentar una impotencia tremenda. Yo ahora me enfrento el próximo año, Dios mediante, mi hija menor se casa. Y yo celebro que se case porque está bien y ya es hora, ya es hora, ya es tiempo que ella vuele porque debe hacerlo. Pero yo decía, Señor, ahora tengo otro duelo ahí, tengo una celebración, pero también tengo un duelo, porque el polluelo que me quedaba en el nido ya también va a volar. Entonces me voy a encontrar también con la etapa del nido vacío. Pero ahora ya no está mi pareja para que me ayude a vivir la ausencia de ese polluelo que vuela y se va, sino que ya ahora estoy aquí como la viuda de Naín, sin pasar siquiera tal vez, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, pero la vida tiene que seguir y tiene que ser así, son las leyes de la vida y yo no puedo
no puedo cambiarlas. De manera tal que, mis amados hermanos, cuando vemos a esta viuda de Naín, yo pensaba en ella y decía, el soporte económico del esposo es un apoyo grande. Y si este jovencito, yo no sé, no nos menciona tampoco su edad, pero si este niño o este joven, no sé, trabajaba, era el apoyo, sustento para esta viuda. Y eso también se experimenta en la viudez. Una sensación de, ¿y ahora yo de qué voy a vivir? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y siempre llega la preocupación. Por eso, mis hermanos, tan importante es que uno planee bien su vida en la medida de lo posible y pueda prever estas etapas, porque que llegan, llegan. Yo siempre recuerdo cuando íbamos los dos al altar en la iglesia en Santa Isabel, en el barrio Santa Isabel, la iglesia Cruzada Cristiana del barrio Santa Isabel. Lo recuerdo como si hubiera sido hoy, entrando por esa gran puerta, una gran iglesia larga con él. Y yo recuerdo esos días, lo pensé, yo dije, aunque me ha estado pasando lo de la memoria, pero esa la tengo clara. Y ese día yo pensaba, ¿quién se irá primero? Cuando el pastor Guillermo, el papito del pastor Andrés, nos casa y nos dice, hasta que la muerte los separe. Y yo recuerdo que ese día se me pasó por la mente y yo dije, ¿quién se irá primero? Y uno dice, ojalá que sea yo. Pero no fue así. Fue a mí la que me tocó el reto. Fue a mí la que me tocó el desafío. Fui desafiada, fui enfrentada. Y esto, la viudez, aspectos de la viudez, estamos viendo esta mañana, lo lleva a uno a un replanteamiento otra vez de su vida. Y ahora, este es mi proyecto de vida y ahora ya no está esta persona, porque yo aprendí a construir con esta persona, pero ya ahora me toca sola. Tus hijos pueden ser un apoyo y yo doy, no, ellos han sido para mí Dios, impresionantes. Yo no sé, yo decía, Señor, gracias que pude tener esas hijas, Señor, gracias que me las regalaste, Señor. ¿Qué tal donde yo me hubiera negado a tener hijos? ¿Cómo hubiera hecho para enfrentar este reto? O sea, no, es complicado. Y yo decía, Señor, gracias, tú sabes cómo le das a uno los hijos que le das. Señor, son una bendición, Señor, gracias. Por eso la importancia de hacer bien la tarea cuando tiene uno los hijos pequeños y aún de grandes, seguir siendo mentores excelentes. Entonces, se enfrenta a un desafío económico. Otro aspecto de la viudez es que el que queda viudo le toca más duro que a los hijos que pierden, sea el papá o sea la mamá. Porque la mamá o el papá está experimentando la viudez adicionalmente al duelo. Los hijos siguen casados, ellos siguen teniendo su pareja que tienen. Y al fin y al cabo eso les ayuda y es un soporte y es un apoyo. Pero no así con el viudo. La viuda o viudo seguirá siendo viudo. Y aprendí haciendo esta enseñanza para ustedes que la viudez es un don. Así como el abstenerse, si han visto que hay personas que tienen el don de no casarse, o sea que uno dice, ¿y cómo lo hace? Pero es un don. Y aprender a estar solo sin alguien es un don.
Y yo le decía, Señor, dame el don de la viudez, si así es tu propósito, porque no te puedo imponer a ti, tú eres más bien el que me impones a mí. Y recordé ese pasaje que él me dio cuando soltera antes de casarme, Isaías 54, donde el Señor dice, y no serás afrentada por tu viudez. Y yo dije, ¿cuándo me imaginaba yo en esa etapa de mis 19 años, cuando el Señor me daba esto a través de una persona que llegó a la casa, nos hizo una visita, oró por mis padres y luego Dios lo inquietó tanto a darme Isaías 54 y me dijo, yo no sé por qué, pero el Señor te regala Isaías 54. Y ya estábamos con mi esposo de novios, ya nos hablábamos, estábamos en una amistad. Y estos días cuando volví a retomar Isaías 54 en mi Biblia de soltera y en la fecha que me la dio esta persona, yo decía, Señor, yo te pregunté cuando iba al altar quién se va primero, pero ¿qué me iba yo a imaginar? Que ese texto que esa persona me dio, me estaba diciendo ahí, yo nunca lo vi, más sí lo leí, pero nunca me imaginé que la viudez me iba a corresponder. Mas sin embargo, Señor, es un don y si tú quieres regalármelo, Señor, regálame el don de la viudez. Y yo pienso que teniendo el don de la viudez, uno se puede disfrutar su viudez sin ser amargado, y puede hacer muchas cosas todavía. Y yo decía, Señor, hay todo un futuro por delante todavía, Señor. Hubo un replanteamiento en mi proyecto de vida. Siempre fui una mujer como muy en esas cosas. Tuve un proyecto de vida desde soltera. Luego cuando me casé, ahora tengo que replantear mi proyecto de vida. Entonces, en estos aspectos de la viudez, son importantes las relaciones. Esta mujer que vemos aquí estaba rodeada por la comunidad, por el pueblo. A mí me ha servido eso en estos tiempos. He estado tan consentida del Señor que es que no tengo palabras. Yo digo, Señor, me faltan palabras. La zona quinta, los pastores cuando llegaron acá me entregaron la bandera cristiana. Ese día salimos para hacer esa marcha celebrando el día de la bandera cristiana, y los pastores estuvieron, pastora, estamos con ustedes. Ese fue el inicio y luego de ahí empezó el Señor. Y me han invitado misioneros estos días pasados, unos misioneros me invitaron, misioneros menonitas, hermosos, ellos me invitaron, no los conocía, a través de una persona compartí con ellos, ellos ministraron, oraron en mi vida. Luego las pastoras de AMNE nos reunieron a todas las viudas que dejó este COVID, nos ministraron, nos impartieron, nos ungieron, nos han acompañado, nos han hecho reuniones por Zoom. La comunidad que vemos rodeando a esta mujer. Una viuda nunca la dejen sola. Tampoco salgan corriendo y digan, no, yo me voy porque yo busco lo mío, voy a ver. No, es cuando más se necesita tu solidaridad. No es momento para que abandones la persona. No seamos ingratos. Tenemos que ser agradecidos y sobre todo es un papel que como creyentes nosotros tenemos el deber de hacerlo. Ahora tengo un nuevo sentido de vida y es los aspectos de la viudez. ¿Sabe? Dios le devolvió el hijo a la viuda. Dios me ha dado a mí una cantidad de hijos espirituales que son todos ustedes. Y les doy muchas gracias por recibirme como su mamá espiritual. Amén.
Muchas gracias, iglesia, por el respaldo, por el apoyo, por como lo vemos aquí con esta mujer, la compañía. No puedo dejar de mencionar el amor de la iglesia que ha sido desbordado. Los hermanos, los servidores, ahí han estado con nosotros. Hoy yo quiero decirte, la viudez es un desafío, pero también es un nuevo proyecto de vida en el que el Señor se quiere glorificar a través de ti y hará nuevas cosas a través de ti si te toca vivir a ti lo que me está tocando vivir a mí, esta etapa en la cual yo alabo a Dios y yo le doy gracias. Yo le digo, Señor, al principio sentía rabia y decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me llevaste a mí y lo dejaste a Él? Porque yo tenía que quedarme, Señor, por el miedo al desafío, por la impotencia al reto. Yo decía, Señor, mi esposo tenía toda ya la experiencia de muchísimos años. Señor, aunque aprendí al lado de Él tanto, Señor, pero me falta. Y Señor, bueno, son decisiones de Papito Dios. Pero quiero decirte que en los ciclos de la vida, noviazgo, matrimonio, tener los hijos y ya ahora enfrentar una viudez y nido vacío, hermano, es de bendición. Amén. Y tenemos que aprender a recibir todo esto con la mejor buena actitud. Vamos a ponernos de pie. Señor, muchas gracias en esta mañana por las etapas que nos permites pasar en la vida, Señor. Nosotros nos resistimos a aceptarlas muchas veces, Señor. Pero si ese es tu propósito, Señor, tenemos que recibirlo con gozo, con amor, con alegría. Líbrenos tú, Señor, de llenarnos de dolor o resentimiento contra ti, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, por este nuevo proyecto de vida, Señor, que tengo, Señor. Me has rodeado, Señor, de tantas cosas y yo lo único que puedo decir, Señor, quiero ser fiel en mi cuarto de hora y dejar en limpio ese legado, limpio en el sentido de no mancharlo, y que el legado que mi esposo dejó yo lo pueda continuar con altura, con dignidad, con amor, con tesón, con trabajo, con entrega, Señor. Y yo sé, Señor, que vienen nuevos tiempos y floreceremos, Señor, los que están plantados en la casa del Señor. Porque aún en estas cosas tú nos muestras que sigues siendo nuestro papá, un papá que no abandona, un esposo que sigue ahí con nosotras. Oramos por todas las viudas que dejó este COVID, por todos los viudos que dejó este COVID, por todos los huérfanos que dejó este COVID, Señor. Por consuelo, fortaleza y que les ayudes a reincorporar y reorientar, Señor, su nuevo proyecto de vida. Ahora sin esos seres queridos, sabiendo que la vida continúa y que hay que seguir para adelante. Hoy puedo decirte, Señor, estoy aprendiendo a decirte gracias por la viudez. Gracias, Señor.
Y ahí también a la parte, a bendecirte y a mostrarle al mundo que tú vives y vives para siempre. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús.